que vamos a hablar con esta persona que está aquí haciendo... Hay unas cuestiones, vamos a hacer... Una cuestión. Vamos a abordar algo... De risera. ¿Qué tal estás, Nacho? Bien, Hace mucho que no te siempre bien. veo. Con usted aquí siempre bien. Vale, Y eso digo que te medio mimetizas con el sofá. Ya, es que vengo hoy como helado vainilla y nata. Hoy vengo como un homenaje un poco A un cortado, ¿no? Que decían las... Vengo un con poco las homenaje a obleas. gente como esto de Nicky del Páramo y todo esto, como el nada, que van siempre, o Castor Ajer, que van con... Fito. No, yo, gente de la tierra, leñe. No es una tele local y me sales tú con Fito. Que no ha pisado Palencia desde el ¿Rayado año y con gorro? 2003 o 2004. 2004 yo creo que es la última que pisó, ¿no? ¿2004 tanto? No, hombre. 2004 lo mismo vino la Caravel. No, sí, yo lo vi en la Caravel en el año 2003. Pues ha venido después, ha venido después. 2004. Ha venido después. Y vino ese mismo verano en San Antolín A la plaza de... al pabellón Marta Domínguez. Pero luego ha en venido... fiestas. Creo que yo ha venido... Creo. ¿Y luego ha creo, habido otro? A la plaza de toros. Bueno, pero creo que ha visitado menos Que no Palencia le vi que los que he dicho yo. Sí. Que viven, básicamente. Entonces, por Es- estadística. eso es verdad. Claro, Pero sí. bueno, yo era por dar una figura quizás más reconocida al común de los mortales. Ay, macho, el estereotipo, ya sí, es que siempre, macho, siempre. Todos los convoy, Fito. Con boina y camisa o camiseta a rayas, Fito. Es Sí. verdad, en la época de Platitud, ahora ya no. ¿Te, ahora te viste. faltan los dos aros aquí? Sí, Para hacer la... y estar años enganchado al speed y adelgazar unos 30 o 40 kilos. Y dedicarle al final una canción y de perder las 40 mejores centímetros. además que tiene al Speed. ¿Cuál es la que dices tú? Un buen castigo. Porque tiene buenas. Que te metes Don Quijote para vale, flipar sí. con los molinos. Sí, un buen castigo, sí. El día que me dijeron, está dedicada a la droga, y me quedé así, digo, pues sigue siendo muy buena. Es muy buena, sí. Entonces la canción, Es que digo, porque Fito ha escrito bastantes canciones a la droga, por eso. por lo que En sea. Platero, sobre todo. por lo que sea. Platero y Bueno, y todo. porque lleva haciendo el mismo disco ya. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Sí, Edgar, sí, por sí, sí, cierto? sí. Yo he sido súper fan y me pasa lo mismo que a ti, que ya llevo... Pero bueno, tiene muchísimos méritos Fito, ¿eh? No, y hay que quererle como es, Eso es. con sus virtudes Oye, y sus ojalá, defectos. eso. Y es un gusto tenerla aquí entre nosotros. Pues vamos a hablar, Un poco mira, bien a Palencia, efectivamente, para lo que le queremos. de qué vamos vascos. a- De vasco va la cosa. Si es que venía ni pintado aquí Ya, hablando sin de querer- Fito, sin nos querer vamos lo aquí hemos hecho, a tierras euskaldunas. Sí. Vamos a... Porque claro, ahora entiendo esa reticencia que tenías de hacer así, porque creo que estás a punto de decir, vamos a partirnos la caja, y a lo mejor no vamos a partirnos la Claro, caja. he dudado en un momento, digo, es que a lo mejor digo, vamos a echarnos unas risas y se me queda así la sonrisa del Joker. Va a ser un poco... ¿Sabes qué pasa? Que una cosa... Esta idea no fue mía, ¿vale? O sea, a mí es un tema que me gusta mucho. hace mucho Empezamos tiempo. bien. Sí, y esta idea no fue mía. Pero dije, es verdad, ¿cómo ni se me había ocurrido? Vamos a hablar de la historia de ETA. Toma. Toma ya, pero vamos Sí. a ver, vamos a no centrarnos en lo que siempre se habla, que son los asesinatos. Claro, es Correcto. lógico, ¿no? Vamos a ver, es lógico porque una organización terrorista. Es lo que nos trajo esta gente tan baja. Sí, pero creo que se puede hablar de este tema sin caer mucho en eso. Al final tenemos que caer, pero un poco ver las entretelas, ¿vale? De la misma manera que vimos un poco las entretelas del 23F, ¿De dónde viene un poco todo el contexto? el contexto y de dónde viene todo esto y curiosidades, es un Yo poco... me acuerdo de ver en el escaparate de una librería hace muchos años el título ETA nació en un seminario. Sí. ¿Eso es verdad? José Baeza, sí. Ese libro además lo tengo yo en casa. Ese libro ha sido, yo creo que ha estado en todas las ferias del libro de España de los años 90, que llamaba muchísimo la atención porque era un libro así, tocho, fondo amarillo, y se llama Álvaro Baeza. Es que además los próximos días traeré los libros en los que me he basado para hacer todo esto, y uno de ellos es ETA nació en un seminario, que es un tocho, flipas. Que ahora me llamó la atención. Y sí, la verdad es que sí que se puede decir así, porque al final, claro, es que cuando hablamos de que el franquismo, que es cuando nació ETA, ETA nació en el franquismo. Vamos al meollo. Venga, vamos a entrar ya. Vamos a ello. Vamos, que nos vamos con las ganas. No, prometo que va a ser liviano, ¿vale? Que no va a ser una cosa triste, que simplemente es... El asunto es triste, pero no lo vamos a tratar de forma triste, porque es información y ver un poco de dónde surgió todo esto, ¿no? Y cómo acabó. Entre medias, todo lo de los años de plomo y todo eso, lo han dicho 1000 veces, no lo vamos a repasar. Nació en el año 50, a finales de los años 50, 59, una cosa así. Porque también, claro, esto es un poco ambiguo. Y claro, eso es pleno franquismo. Y cuando se dice, en el franquismo estaba la Iglesia y el franquismo unidos. No toda la Iglesia. Porque, de hecho, en el País Vasco era una zona en la que había muchos curas, los curas rojos que llamaban. ¿Pero los curas rojos no eran posteriores o no fueron posteriores?
Bueno, es que vamos, yo le he puesto el nombre curas rojos, pero yo le digo curas rojos a los que son disidentes de alguna manera con el régimen. Vale. De hecho, había una cárcel de curas en Zamora. Efectivamente, sí, sí. Y, o sea, que es decir, el franquismo también tuvo en contra a curas y los castigó. Pues eso también es un poco injusto meter a todos los curas en el mismo saco. Bueno, generalizar en general... Es injusto. Tendemos a hacerlo... Pero bueno, más que curas rojos, bueno, quería decir curas sí, disidentes. Y apoyaron en cierta manera a ETA en un principio, aunque luego también es verdad que con el tiempo como que había ahí, digamos que fueron tibios. Se podría decir que fueron tibios, sobre todo los que estaban allí, claro, porque también es que había que estar allí. Había que estar allí. Y de hecho hay famosas bodas de guardias civiles en el País Vasco y tal, se hacían pispas, pa, 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 porque claro, te estaba jugando el tipo, ¿no? A lo mejor te llevaban con Dios antes de tiempo. Y entonces estos curas ayudaron a ETA en un principio, pero porque ETA no nació como un grupo terrorista, que es aquí la primera cosa curiosa que yo quiero destacar. Claro, se vería como un movimiento libertario de contestación a un régimen, entiendo. Tampoco libertario, o sea, eso lo fueron cogiendo con a medida que avanzan las asambleas, que digamos que yo las asambleas de ETA las comparo mucho con los concilios vaticanos, ¿no? Que es un poco como reuniones en las que se hace un cambio de dirección o se amplía algo de lo que es la propia organización. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Gráficamente, audiovisualmente, lo que me he basado es en un crónicas en 4 tercios del año, yo creo que 99 o 2000, de Radio Televisión Española, que es que la verdad es que está súper bien explicado, pero vamos, que también podemos ir cogiendo muchas más fuentes. Hay ETA el desafío, es una serie que está en Amazon Prime, que explica toda absolutamente la historia de ETA en varios capítulos, desde el principio hasta el fin. Apúntomela. Sí, muy buena, por cierto, además habla, es que sobre todo los testimonios son muy buenos porque... Han salido muchas pelis además últimamente, también de infiltrados, sí. Sobre todo porque es unas historias que pueden ser más interesantes, ¿no? Sí, más aunque ya, por atractivas. ejemplo, en el año 2000 y algo se hizo El Lobo. El Lobo, con Eduardo Noriega, efectivamente. Sí, que a lo mejor la película no era un poco así, pero bueno, que está bien. Creo que están mejor las que se han hecho ahora. No las he visto todas, pero por lo menos una de las que he visto yo estaba bastante bien. Puede ser. Yo prometo, porque esto, lo siento, va a durar varios programas, prometo traer la lista, traerme las fuentes de las que me he basado y luego obras audiovisuales en las que se puede disfrutar, profundizando en el conocimiento. Sí. Se puede disfrutar de la profundización, porque lo que es el tema, pues hombre, no es para disfrutar mucho. Vamos a iniciar un poco cómo era el ambiente y además, fíjate, esto que hablamos de los conventos, me viene muy bien que lo digas porque vamos a hablar con un hermano benedictino que se ha dedicado a investigar ETA y además en un sitio, en el convento benedictino de Lezcao, que es donde más información se tiene más o menos de lo que son el nacimiento de ETA. Aquí se guarda también la documentación más completa sobre la historia y los orígenes de ETA, unas siglas que nacieron a finales de los años 50. El monje Juan José Aguirre ha pasado mucho tiempo recopilando documentación de todo tipo, un trabajo que en ocasiones tenía sus riesgos. Precisamente durante el franquismo había muchas publicaciones clandestinas, unas más difíciles de conseguir que otras, y se repartían de mano en mano, y hay algunos panfletos, incluso unas pequeñas revistas pequeñas que se publicaban en América, EGI, y se distribuían aquí en el País Vasco. Y muchos ponían como membrete, después de leerlo, pásalo a otro. Era un delito. Entonces, tener en la mano una de esas revistas, un poco en aquel momento prohibidas, que estaban relacionados con algo social del País Vasco, porque en aquel momento había que decir, teníamos un enemigo común que era el franquismo, la dictadura, y nos arreglábamos estupendamente entre todos. En comandita, la falta decir. El enemigo de mi enemigo, ¿no? Sí. Que al final... Eso es. Fíjate un poco, a mí me hace mucha gracia me parece muy curiosa esta figura,
Por eso, porque es un hombre que se ha dedicado a investigar y a reunir documentación de ETA, fíjate, hasta esto que aquí ha contado. La pelota vasca también está muy bien, de Julio Medem. Una película documental muy buena, de cerca del 2000, yo diría, es que me acabo de acordar de ella, fíjate. Claro, es que yo llevo muchos años, que este tema me gusta, vaya. Llevo muchos años con ello y al final me va viniendo. Bueno, al final lo diremos. Vamos a puntualizar una cosa. No haría falta, pero creo que los tiempos en los que vivimos igual viene bien. Igual que yo soy antibelicista, pero me encanta la Segunda Guerra Mundial como temática, claro, como antecedentes, historia, todo tipo de elementos. Quiero decir, soy un apasionado, pero a la guerra que vaya quien yo te diga y la declaración de guerra, mira, se la ahorra y si quiere usted una declaración de guerra, vaya usted. Y peleese con quien sea. Este hermano benedictino... Que igual, Edgar, le gusta mucho la temática, lo que es la historia de ETA, el contexto, de dónde viene, de quiénes son, a dónde iban... Pero eso no significa que esté de acuerdo. Que sea pro. No. Es que no. Precisamente esto lo contrario. Tener que decirlo. ¿Sabes lo que me despierta la curiosidad de este tema? Siempre ha sido el pensar que podemos tener vecinos, ¿no? Que siendo españoles en aquella época, porque yo lo he vivido siendo niño y tal, lo he vivido menos que tú, porque tú ya eres más mayor, pero lo he vivido. Qué majo eres. De nada. Pero a mí lo que me apasiona de esto es decir, o sea, cómo vecinos tuyos pueden decidir que hay que matar gente para liberar el pueblo vasco de... Vamos, que igual que me fascina, que no es gustar, es fascina de me asombra, me produce muchas dudas, quiero llegar a saber por qué. Iba a decir, mira, me pasa a mí con la mafia también, o sea, me apasiona el cine, los documentales relacionados con la mafia, con el mundo de la mafia, esa jerarquía de poder, ese lenguaje no escrito y ese código, ¿no? Pero me repugna la mafia y todo lo que conlleva y las consecuencias que tiene para la sociedad. Doy por hecho que ocurre lo mismo en este caso, pero que me da que hay que decirlo porque igual la gente confunde. Sí, ahora los medios nos los tenemos que coger con papel de fumar, es verdad. Y es que hacer bien porque es que puede ser. De hecho, a mí en casa me ha pasado muchas veces que se han pensado que es que yo era pro etarra o lo que fuera. Digo, no, al revés, es que es el comportamiento humano. O sea, tengo curiosidad por este comportamiento humano. ¿Cómo se llega a ese punto? ¿Cómo se llega a ese punto? ¿Y qué pasa? ¿No? Y cómo viven las familias. Patria es uno de los fenómenos literarios de este siglo en cuanto a este tema. Muy bien adaptada también. Y muy bien adaptada también en una serie. Maisabel también, por ejemplo. Maisabel, vamos a hablar de todo esto. Sí, y por ejemplo, todas esas cosas. Y por ejemplo, en Patria se ahondaba mucho en la familia, cómo vive eso, o sea, la familia de una persona que ha sido víctima, pero también cómo vive la familia o sea, un familiar de ETA, ¿no? Que ellos lo llaman así, los familiares, los propios ETA siempre lo han llamado los familiares, y de muchas cosas, ¿no? A lo mejor a un preso lo llevaban a Cádiz y esos familiares tienen que ir a ver a su familiar, valga la redundancia, hasta Cádiz, porque había que sacar a los presos vascos de... Para que no estuviesen todos juntos en el sitio. A los presos de Tarras había que sacarlos del País Vasco, para que no estuvieran juntos. Todas esas cosas, bueno, ya te digo, es curiosidad. Las abordaremos, ¿no? Las abordaremos un poco, ya te digo, más que lo que es el meollo, porque yo creo que el meollo todo lo hemos vivido, sí, son malos recuerdos y no hay que... No, yo quiero que entre todos intentar buscar esto que digo que es porque me fascina este tema. Por ejemplo, también siempre ha habido como... algunas, bueno, como que el PNV, como estandarte del nacionalismo... Que podía ser tibio. En el País Vasco, sí, pero bueno, ya estaba, fíjate, está desde los inicios, el PNV está metido en la historia de ETA. Su objetivo era formar y concienciar a la juventud de Euskadi sobre la pérdida de sus raíces. Cuando ya pasan de una situación, digamos, de formación a una situación de pretender comenzar a realizar actividades, toman contacto directo, personal, con los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco en el exilio, con los dirigentes del gobierno vasco, y se ponen a disposición de ellos, por la verdad es que se ponen a disposición de ellos, ¿no? Pero ahí es donde llega la desilusión. Observan que están muy apáticos, están muy desilusionados y que prácticamente no llevan ninguna actividad de resistencia al franquismo, y entonces es cuando comienzan a plantearse la necesidad de que ellos tienen que comenzar a actuar en este sentido. Y surge así el año 52, en 1952, surge el grupo Ekin, que es el origen de la futura ETA, ¿no? Ekin, su propia palabra lo dice, ¿no? Significa en euskera hacer. O sea, lo que querían era hacer, lo que querían era actuar. Hacer. Claro, el PNV no estaba en Francia como estaba a lo mejor el Partido Comunista, que es que
A ver, Franco, el franquismo era algo bastante difícil de combatir, ¿no? Pero bueno, el Partido Comunista parece que se movía algo más y el PNV estaba como... Pues aquí estamos. Estamos en Francia, hemos conseguido sobrevivir. Estamos en el exilio. Ya veremos a ver cuándo podemos volver y punto, se acabó. Eso parece, vaya. Entonces fue el primer pinchazo. Cuando me he dicho antes que ETA no nació para matar ni para liberar al pueblo vasco, no, nació como una respuesta al franquismo, eso es verdad que se sabe por todos, pero quizás no es tan conocido que nació como un movimiento cultural, de conservar la identidad lengua, vasca, porque, ¿no? claro, el idioma y claro. recordemos que estaban prohibidos en el franquismo tanto el gallego como el catalán, el euskera, no hablemos ya el castú, todo eso, bueno, ni saben que existían casi, pero estaban prohibidos. Y además todo aquello que fuera identitario de esa cultura. Sí, que tocar el flautín y el tamboril como veíamos al principio del anterior vídeo y vestido Eso de es nada, ataviado. eso es poca cosa. Entonces todo eso estaba prohibido. Y esta gente lo que quería hacer era un ejercicio de memoria, bueno, lo van a explicar aquí ahora mismo, ya verás tú. Anduvimos 8 o 9 años, si me recuerdo no me fallan, con una labor clandestina, pero meramente cultural, es decir, intentando formarnos a nosotros mismos y con una intención muy clara. Una vez formados, queríamos empezar a hacer círculos siempre clandestinos, porque la represión era durísima, y cualquier cuestión que oliese a vasco, aunque fuera la cosa más anodina, cultural, era perseguida muy duramente en ese momento, en esa época. Quizá alguno haya sentido rechazo, ¿no?, cuando ha leído lo de ex militante de ETA. Así como... Porque también no estamos acostumbrados a oírles hablar, porque no queremos oírles hablar, yo creo. No queremos oírles hablar. Y a mí siempre me ha parecido muy interesante la postura del que ha dejado, ¿no?, el que ha estado y ya no está. Porque ha hecho un viaje de ida y ha hecho un viaje de vuelta y habrá que saber, ¿no? O sea, primero sabe más que nosotros, habrá que ver lo que dice. También siempre hay que escuchar, como con todo el mundo, con pinzas las cosas, porque claro, Cada uno da te su cuenta su versión. versión, efectivamente. Y este hombre... Pero yo también lo he pensado muchas veces porque ha habido muchas escisiones por el camino, Claro. de gente que ha dicho, oye, que igual esto ya no es lo que habíamos pensado al principio, hay que dejarlo, y hay unos que dicen, aquí se sigue, y los otros dicen, pues yo me voy. Claro, eso es. Y así en varias etapas, Eso creo es. recordar. De hecho, sí, este es uno de los fundadores, que por eso, bueno, lo veremos más adelante, porque es ex militante, pero este es uno de los fundadores de ETA y va a explicar un poquillo más cómo se va a explicar aquí cómo empezaron y qué papel jugaron. Julen Madariaga es uno de los fundadores de ETA en 1959, con sus amigos José Mari Benito del Valle, José Manuel Aguirre y José Luis Álvarez Emparanza Chillardegui. Al principio, su única preocupación es recuperar la historia vasca. Les alarma la probable desaparición del euskera prohibido por el franquismo y la pérdida de sus tradiciones populares que creen amenazadas por la llegada de inmigrantes de otras provincias en busca de trabajo. Hay que recordar que en la época franquista Franco prohíbe incluso que en las tumbas de los cementerios se pongan recordatorios en euskera, ¿no? Llega hasta ese extremo, ¿no? Por supuesto, se prohíbe el euskera a todos los ámbitos, en todos los ámbitos, en el ámbito de las misas, de la parroquia, de la iglesia, en todos los ámbitos, ¿no? A esto hay que añadir el hecho de que a partir de los años 50, como consecuencia del desarrollo económico del País Vasco, hay un gran contingente de inmigrantes que viene a las industrias del País Vasco, y obviamente esto pues hace que el euskera todavía esté más en retirada. Fíjate, Y unos cuantos de Palencia, además, ¿eh? eso iba a decir, claro, que aquí lo hemos vivido muy de cerca. Toda esa gente que se fue al País Vasco, luego venía en verano con un llavero del Athletic de Bilbao aquí en la trabilla del pantalón. Es que había que integrarse. Es más, ha habido altas figuras en ETA que eran de Palencia. Es que había que... Yo es una cosa que he oído alguna vez, que es una frase, una reflexión, ya no me acuerdo quién, pero decía, los peores etarras son los de Castilla. Porque era como que tenían que ser más que los de allí o demostrar más, sí, si es cabe. más papista que el Papa, sí, al final, sí. Pues igual que los charnegos, ¿no?, que quieren ser más, los que hay que quieren ser más catalanes. Y yo que llego aquí quiero ser más castellano que el otro, no me pasa, porque... Pues tú ya No, porque soy eras- castellano de nacimiento, claro, es que ya lo llevo. Tú volviste, fue un Claro. regreso. Y fui y volví. Oye,
Qué tiempos, cuando era joven. Bueno, el tema es que estamos viendo, fíjate, cuáles son las cosas. O sea, esta gente se juntaba a estudiar, a recopilar historia vasca. Y Para que no se perdiera, para preservar. y a promoverla. Ya está. No había tintes libertarios, ni de violencia, Ni nada. afán, Cultural. Eran universitarios. Hacían las revistas a máquina de escribir y lo que decía en el primer vídeo el hermano, que era pásalo. Porque claro, hablaban de justo lo que el régimen quería prohibir. Pero no hay una confrontación directa. Hay, digamos, hay un afán de recopilar. Es como si, por ejemplo, a Yedra, cuando se juntaron y empezaron a investigar en el folclore castellano, o Candeal también, ¿no? Sus canciones, ellos lo hubieran tenido que hacer de manera clandestina porque el gobierno, un gobierno inventado, que esto no ha pasado, claro, hubiera prohibido que la cultura castellana se llevara a cabo, ¿no? Pues he dicho, la canción tradicional, por ser antigua, bla, 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 bla. Pero imagínate que dicen, aquí la canción española es la copla y las sevillanas, y todo lo demás prohibido. Pues Candeal y Yedra lo habrían tenido que hacer clandestinamente. ¿Cuántas rabeladas perdidas? Ya, sí. Entre otras cosas. Hombre, anda que no me gustan a mí. Lo de Yedra, me gusta mucho. Que me son aquí de la terruca. Claro. Bueno, pues eso, pues es el mismo caso. Es el mismo caso, o sea, es un planteamiento cultural puro y duro. Lo que pasa es que ya, conforme va pasando el tiempo, también se van metiendo algunos fines sindicalistas, porque claro, también el País Vasco es sobre todo industrial, derechos laborales, pues bueno, pues a lo mejor había algunas deficiencias, como todos podemos imaginar, y claro, en ETA va metiéndose gente que también intenta ir por eso. Pero bueno, más adelante, intentan hacer acciones. Llega un momento en el que comienzan las acciones. Dice, algo hay que hacer, ¿no? Algo hay que hacer porque ya sí que queremos meter el ojo... El dedo en el ojo. El dedo, perdón, el dedo en molestar. el ojo y molestar. Y no se les ocurre otra cosa que planear el descarrilamiento de un tren. Ah, muy... joder. Sí, todo muy tranquilo, sí. Pero bueno, digamos que la primera acción fuera del tiesto es esta. Cuando se inicia la década de los 60, el desarrollo económico conseguido a partir del plan de estabilización se convierte en la pieza clave de la legitimidad del régimen. Nada empañaba su imagen de autocomplacencia. En esos primeros años, la lucha de ETA contra el franquismo se traduce en algunas pequeñas acciones de propaganda, pero sobre todo, ETA se centra en captar y formar a sus militantes. En julio del 61 planean un golpe de efecto contra el franquismo. Preparan meticulosamente, para que no haya víctimas, el descarrilamiento de un tren lleno de excombatientes que el 18 de julio viaja a San Sebastián a conmemorar el alzamiento. El tren no llega a descarrilar, pero la acción se traduce en una fuerte represión y numerosas detenciones. Fíjate, tanto querían no hacer daño a nadie que al final no llegó a descarrilar. Ni el descarriló. tren. Encima es que, claro, en ese tiempo, claro, también hay que tener en cuenta que la información estaba de mano del régimen. Y de hecho, durante el franquismo ha habido muchos accidentes que la gente no ha conocido porque el franquismo los tapaba. Es decir, estas acciones tenían que ser grandes de alguna manera para que tuvieran repercusión, que al final era lo que querían, ¿no? Y claro, estos son los mimbres con los que luego se harán pues lo que todos más o menos conocemos, porque al final el terrorismo se basa en eso, ¿no? En llamar la atención para que les miren y miren lo que han hecho. Pero bueno, yo creo que ya por hoy está guay. ¿Otro día seguimos? Otro día seguimos, me lo has quitado la boca. Ah, Y vendremos con la boina de Fito también. Venga, Voy a venir sí. vestido igual, ¿Te ha fíjate. gustado? Como outfit, venga, repetimos outfit. Sí, además prometo ducharme, me ducharé. A lo mejor Espero. con la ropa puesta, ya veremos cómo sea, pasilla de paso lavarla. Se verá. Pues volveremos a hablar con Edgar. Muchas gracias, una semana más. Y volverá, será más adelante. Eres muy bonito.